Gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué hermoso poder estar de nuevo con ustedes y tener el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Siempre que Dios me da la oportunidad, hay luchas, porque a veces nosotros queremos comunicar lo que está en nuestro corazón. Quizás es algo bueno, pero siempre, como dice Zuli, siempre acá buscamos que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre, que el Señor sea quien nos traiga la palabra, porque sabemos que la palabra del Señor hará la obra para la cual Él quiere en nuestros corazones. Y es un privilegio, como dije, estar con ustedes, estar haciendo la voluntad de Dios. Amén. Así es que vamos a la palabra del Señor. Y esta mañana yo puse, el Señor me regaló esta palabra y yo le puse por título: no te escondas de Dios. No te escondas de Dios. Cuando Adán fue creado del polvo de la tierra directamente de la mano de Dios, en ese entonces en él no había pecado, y él vivía entonces confiado y seguro en la presencia de Dios, hasta que por su desobediencia le abrió la puerta al pecado. Y nosotros conocemos la historia de Adán, y por esa consecuencia que él lo hizo, él se escondió de la presencia de Dios. Y es precisamente eso lo que hace el pecado. El pecado te esconde de la presencia de Dios. Así como Adán, ¿verdad?, se escondió cuando supo que había pecado y tuvo miedo de Dios. Otra de las cosas, cuando el pecado entra, tenemos miedo de Dios. No temor, sino miedo de Dios. Y esa es muchas de las veces la actitud que nosotros tomamos, que en vez de correr a Dios por ayuda, en vez de correr a Dios por socorro, en vez de correr a Dios para que nos escuche y arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón, preferimos escondernos. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te hace huir, el pecado te hace correr de la presencia de Dios, el pecado te marca, el pecado te hierra, el pecado te limita, te endurece y te lleva por un camino de oscuridad y lejos de la voluntad de Dios. Entonces, con este pensamiento quiero que vayamos a la palabra del Señor esta mañana, que el Señor me ha permitido compartir con ustedes, y oro para que el Espíritu Santo nos hable y nos traiga convicción a nuestros corazones. La palabra que quiero compartir esta mañana está en el libro de Isaías, en el capítulo 30, el verso 2 y el 3. Nos quedaremos en ese libro porque hay mucho para hablar ahí. Mucho, porque la palabra del Señor es hermosa y siempre hay más y más y más y más. Dice el Señor ahí en la palabra ahí: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cubrirse con cubierta y no de mi espíritu, y añadiendo pecado a pecado. El verso 2 dice, el 3, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Podemos ver acá, ¿no?, en esta parte de la palabra, el corazón de Dios acá se ve triste, porque la palabra que dice ay, no es un ay de condenación, no es un ay de juicio, sino más bien es un ay de tristeza. Dios sabe que a nosotros apartarnos de Él y tomar consejos de donde no debemos, sabe que vamos a sufrir, porque al tomar un consejo que viene de alguien que no teme al Señor, o buscar un consejo donde no debemos de buscar, estamos añadiendo pecado, y como dice la palabra del Señor, ¿no? O sea, la tristeza de Dios se puede ver acá, porque nosotros vemos también en el libro de, uno de los, en todos los evangelios dice el Señor, ay de vosotros, no habla de un juicio, pero ay, el Señor está con dolor en su corazón, no hay de que los que se apartan de Jehová, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, dice. Entonces, ya es un pecado alejarse y rechazar a Dios. Ya es un pecado alejarse y rechazar a Dios, y aún rechazar sus consejos y su disciplina. Y es más pecado poner nuestra confianza en lo pasajero. Desde la perspectiva del reino de Dios, Egipto no era más que una sombra, o sea, no tiene sustancia.
O sea, será en vano e inútil que nosotros depositemos nuestra confianza en lo que perece. O sea, ya el apartarnos del Señor, ya el buscar consejo en otro lado, es ya pecado, ¿no? Y sobre eso, confiar o buscar en lugares que no debemos de buscar consejo, estamos, como dice la palabra del Señor, trayendo pecado sobre pecado. El verso 3 dice la palabra del Señor, pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Nosotros sabemos, y hemos hablado mucho acá, ¿no? Que Faraón y Egipto representan nuestra vieja vida. Faraón y Egipto representan lo que antes fuimos, antes de que el Señor Jesucristo nos salvara. Esa vieja vida que muchas veces quiere regresar, esa vieja vida que muchas veces quiere tomar de nuevo lugar en nuestras vidas. Pero gloria a Dios, porque dice la palabra del Señor que no somos nueva criatura en Cristo Jesús. Esa vida ya fue, o sea, esa vida ya pasó y no encaja en lo de nuevo, pero en lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros, o en lo nuevo que Dios te quiere dar. Faraón y Egipto son cosas que no requiere esfuerzo, amén. O sea, no requiere de fe, para obtener las cosas que el mundo nos da, no requiere de esfuerzo, no requiere de fe, no requiere de creer en Dios, no requiere de dejar la comodidad para seguir y obedecer una palabra, amén. No requiere obediencia y confianza, no requiere negarse a uno mismo por la causa de Cristo. El Señor dice que se nos traerá confusión y vergüenza, dice. O sea, qué destructivo, ¿no? Y dañino es volver a depositar nuestra confianza en donde Dios ya nos sacó. O sea, qué dañino, si nosotros realmente meditamos en la palabra del Señor, qué destructivo, ¿no? Es volver a confiar o depositar nuestra confianza donde Dios nos sacó, ¿no? Y dice la palabra del Señor que nos traerá vergüenza y el amparo, o sea, y el ampararnos en esas cosas nos traerá confusión. En ese tiempo, obviamente, ¿no? El pueblo de Israel, él que era quien representaba a Dios en la tierra, ¿no? Porque esta palabra, como dije, está en Isaías, ¿no? En el libro de Isaías. Y en ese tiempo el pueblo de Israel era quien representaba a Dios. Ellos tenían el privilegio de recibir la dirección de parte de Dios para que les vaya bien en medio de naciones que no temían a Dios. Ellos querían de nuevo regresar a Egipto, donde el Señor les había sacado por medio de Moisés. El Señor les trajo libertad en medio de la opresión que estaban viviendo, en medio de ese sufrimiento que el faraón los tenía. Y aún así ellos estaban rebeldes y querían buscar refugio de nuevo en el lugar que Dios le había sacado. Ellos querían buscar cubierta en el lugar donde habían sufrido tanto y que Dios ya no los quería tener, que Dios ya los había sacado de allá. Entonces, ¿por qué esto, no? De volver al lugar donde Dios nos ha sacado. ¿Por qué eso de esa rebeldía de volver al lugar donde Dios no quiere que estemos? Y es por eso que esta palabra de Dios es vital para nosotros en este día, porque hoy nosotros somos hijos de Dios y representamos a Cristo donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos. Donde quiera que vos vas, donde quiera que estás o donde quiera que Dios te ha llevado, vos estás representando a Cristo, vos estás representando el reino de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que estamos unidos al Señor y que somos uno con Él. Y que la creación dice que espera o aguarda, dice en otra versión, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, con más razón, nosotros debemos de dejar lo viejo, dejar Egipto y entrar en la tierra prometida, que es vivir en su presencia y no mirar atrás. O sea, vivir en Cristo ya es todo nuevo. O sea, ya no cabe lo viejo, ya no cabe el pecado, ya no cabe lo de atrás, lo temporal, lo que se ve, sino en Cristo es todo nuevo. Amén. Dice el Señor que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado por mi boca, no han clamado por mi ayuda, dice el Señor. No han vuelto sus corazones a mí, sino más bien han buscado cubierta en lugar de esclavitud, en lugar de oscuridad. Es que eso es lo que hace el pecado. Es pecado ya hacer planes sin preguntar a Dios. Es pecado ya hacer lo que yo quiero y no darle cabida a Dios en lo que yo quiero hacer. Es pecado estar y vivir sin la voluntad de Dios. Cuando tenemos nuestras dificultades, en vez de buscar consuelo, refugio en cualquier otra cosa o en cualquier persona, nosotros debemos de correr a los brazos de Dios. Porque esa va a ser nuestra salida. Porque de lo contrario,
estaremos hundiéndonos más si no buscamos la ayuda en la presencia del Señor. Mira, una de las cosas que sucede cuando nosotros le damos cabida al pecado, todo lo vemos distorsionado, todo lo vemos oscuro, y ya no veremos por el lente santo de Dios, sino que por el lente de la mentira del enemigo. O sea, cuando Adán, por desobediencia y escuchó lo que el enemigo le decía, ya empezó a ver distorsionado, ya empezó a ver oscuro, ya empezó a ver desde el miedo, porque dice la palabra del Señor cuando el Señor preguntó dónde estaba, él dice que él se escondió del Señor porque tuvo miedo. Eso es lo que hace el pecado. La mentira que el enemigo trae a tu vida, amén, eso lo que hace es te hace esconder de Dios, te hace tener miedo de Dios. Y el verso 9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos que no quisieron oír la ley de Jehová. Verso 10 dice que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profetizáis lo recto, decinos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Wow, mira lo que hace el pecado. O sea, esta gente, hablo de los israelitas, ¿no?, que tenían ese privilegio de comunicar el mensaje de Dios, de hablar de parte de Dios. Ahora sus oídos estaban cerrados, ahora sus ojos estaban ciegos, y dijeron a los videntes o a los profetas en ese tiempo, hey, no nos profetice lo recto, decimos cosas halagueñas, como dice Zule, sobanos el lomo, nomás sobanos el lomo, profetizamos mentiras, dice. Qué bajo, ¿no? El pecado que hace en la vida del ser humano. Qué bajo el pecado hace en un pueblo o en alguien cuando le abre la puerta al pecado. Una de las primeras cosas que nosotros podemos ver y podemos ver cómo se manifiesta en nuestras vidas cuando le damos cabida al pecado es la rebeldía. Ya no queremos saber nada de las cosas de Dios. Ya no queremos saber nada de lo que Dios quiere hablar. Nos oponemos a lo santo de Dios. Nos queremos excusar tratando de esconder lo que el Espíritu Santo está exponiendo en nuestras vidas. Nuestro enemigo, el diablo, tratará de crear en nosotros una actitud de víctima y de pobreza espiritual, y está olvidando que somos hijos de Dios y que en Cristo Jesús ya hay poder para vencer toda la artimaña del enemigo. Ese es lo que el trabajo del enemigo, y él siempre se ha querido revelar ante Dios, y él siempre ha querido copiarlo de Dios. Y es por eso cuando el pecado damos cabida en nuestras vidas, nos empezamos a excusar, nos empezamos a oponer lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, porque el Espíritu Santo eso es lo que trae convicción a nuestras vidas y expone lo que está dentro de nosotros, pero no para avergonzarnos, porque el enemigo sí nos trae dulces, nos trae cosas, nos tira todo, pero solamente para avergonzarnos, ¿no? Porque dice la palabra del Señor, cuando el pecado, o sea, ya vive en nosotros, nos trae muerte. Pero el Espíritu Santo cuando nos pone a la luz de Cristo, y en Cristo tenemos redención, en Cristo tenemos sanidad, en Cristo tenemos restauración cuando corremos a los pies del Señor. Amén. Cuando un profeta, ¿no?, y lo que dice acá la palabra del Señor, cuando un profeta o un siervo de Dios habla la verdad de Dios, y esa verdad nos va a confrontar, pero como dijo, esa verdad nos confronta para nuestro bien, no para avergonzarnos, no para ponernos abajo, sino para hacernos ver en nuestro error, para hacernos ver nuestro pecado. Y muchas veces cuando el pecado está en nosotros, no recibimos eso con agrado, no recibimos esa verdad de Dios con agrado. A menudo, a veces la verdad nos incomoda, y a veces preferimos mentiras e ilusiones que la libertad que tenemos en Cristo Jesús, esa libertad que el Señor nos regaló cuando fue a la cruz del Calvario. En vez de buscar consuelo y sanidad con el Espíritu Santo, buscamos escondernos con el corazón endurecido y faltos de entendimiento. Pensamos que como estamos bien, y no estamos bien. O sea, el pecado, cuando está en nuestras vidas, nunca estaremos bien. El pecado cuando ya está en nosotros, nunca estaremos bien. Porque esa es una de las cosas que el enemigo quiere, que nosotros vivamos engañados. Por eso digo esta mañana que no debemos vivir engañados por el enemigo, sino más bien enfrentarlo con la verdad que sos un hijo de Dios. Hay poder cuando declaras con tu boca que sos un hijo de Dios, que sos una hija de Dios. Y que mayor, dice la palabra del Señor, que es el que está en nosotros, que está fuera en el mundo. O sea, hay poder en esa declaración cuando vos crees de todo corazón
Cuando vos crees con todo tu ser que sos un hijo de Dios, que sos cabeza, que no sos cola, que sos renovado, que has sido levantado, que has sido comprado con la sangre de Cristo. Amén. Entonces acá en el verso 13 viene una advertencia de parte del Señor. Dice, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. No podemos más que decirle gracias a Dios, al Santo de Israel, porque Él sabe lo que viene si nosotros decidimos o perseguimos en esa vida. Amén. Él sabe lo que viene y por eso dice que grieta y amenaza ruina y que la caída será súbita y repentinamente. Si nosotros perseguimos, si nosotros seguimos en ese camino de pecado, dice la palabra del Señor que será caída, nuestra caída será rápida y repentinamente. En el verso 15 dice la palabra del Señor, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Porque así dijo el Señor, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Qué quiere decir esto? En descanso y en reposo seréis salvos. Vemos acá el corazón tierno de Dios, que en vez de juzgarnos, nos quiere bendecir y darnos salvación. Como dice la palabra del Señor en Juan 3:16, de tal manera dice la palabra del Señor, amó a Dios al mundo, que todo aquel cree no se pierda, sino tiene vida eterna. O sea, el corazón de Dios, más allá de juzgarnos, porque lo puede hacer, porque Él es el juez justo y verdadero, nos quiere bendecir y darnos salvación. Cuando nosotros descansamos y reposamos en el Señor, veremos su salvación. A veces nosotros mismos somos impacientes y queremos hacer las cosas ya y planeamos y decimos esto voy a hacer y lo deshago y lo vuelvo a hacer. Y Dios dice tranquilo, tranquila, descansa en mí, yo estoy por vos. Dios no está en contra de nosotros. Dios no está en contra de nosotros. Pareciera que así es, pero no, Dios está con nosotros y por nosotros. Dice que en quietud y confianza será vuestra fortaleza. La palabra del Señor dice que estad quietos y conoced que yo soy Jehová. En vez de estar nosotros desesperados y corriendo sin saber qué hacer, estemos quietos y confiemos en el Señor. Porque cuando confiamos en el Señor, entonces en nuestra debilidad seremos fuertes. Cuando confiamos en el Señor, cuando ya no vemos nada, el Señor nos dará vida, nos podrá ver aún lo que nosotros aún no conocemos. Estemos quietos en su presencia, porque en su presencia Él nos hablará. Por eso, como dijo Zula al principio, en esos tiempos que nosotros necesitamos buscar a Dios y hacemos una invitación de nuevo a ese tiempo de oración, porque cuando oramos y buscamos la presencia de Dios, Él nos habla y Él nos guía y nos mostrará su perfecta voluntad. Porque en su presencia somos fortalecidos, en su presencia nos mostrará caminar pacientemente, aun si estuviéramos viviendo una adversidad, aun si estuviéramos viviendo momentos difíciles, pero el Señor nos enseñará a caminar pacientemente. Dice el verso 19, ciertamente el pueblo, dice, morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor, Él te responderá. El Señor, vemos acá, que Él estaba corrigiendo al pueblo de Israel. Él estaba corrigiendo, Él estaba diciendo, vuélvanse a mí, vengan a mi presencia, descansen en mí, yo estoy con ustedes. Y el Señor en ese tiempo hará lo mismo con nosotros. Cuando escuchemos su voz, debemos estar dispuestos a seguirla y obedecerla. Como dijo Zule, ¿no? Cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, apresuremos a obedecerla, apresuremos a seguirla. Morar en Sión es vivir en su presencia. Él ha tenido misericordia con nosotros porque se apiadó, y en lugar de condenarnos, envió a su Hijo a morir por nosotros y darnos salvación y vida eterna. Cuando nosotros vivíamos en ese mundo oscuro, cuando nosotros vivíamos en ese mundo sin esperanza, sin futuro, sin nada, Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna,
para que hoy ya no vivamos en esa vida oscura, sino podamos vivir en la luz de Cristo Jesús. El Padre nos ha amado con amor eterno y aún nos ha regalado su Espíritu Santo que nos ayuda y nos consuela, que si le clamamos a Él, Él nos va a responder. Qué bello es nuestro Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo, que dice que la palabra del Señor, que Él es nuestro consolador, es nuestro ayudador, que no estás solo, no tenés necesidad de sufrir solo. El Espíritu Santo está en vos, está dentro de vos, y lo puedes clamar y Él te va a responder, te va a sanar y te va a guiar y te va a mostrar cosas que aún no has visto y cosas que aún no has escuchado. Pero es necesario estar en la presencia del Señor, es necesario renunciar al yo, es necesario que nosotros moramos a nosotros, para que decir, como dijo Pablo, no, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El Padre espera que nos volvamos a Él. Y en 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarnos o humillarte delante de Dios quiere decir que yo dependo completamente de Dios, que no voy a hacer planes sin Dios, que yo no voy a consultar primeramente a Dios antes de hacer algo. Eso quiere decir humillarme delante de Dios, saber que sin Dios nada puedo, saber que sin Dios nada voy a hacer, nada que haga, ningún plan que yo pueda hacer fuera de la voluntad de Dios o contar con Dios va a ser de éxito. Eso quiere decir ser humilde. Y que yo no voy a dar ni un paso primero sin consultar a Dios. Muchas veces nosotros hacemos los planes, muchas veces nosotros hacemos cosas y después vamos a consultar a Dios. O sea, muchas veces, como dice, me mando y después le voy a pedir dirección a Dios. Y es contrario. Primeramente tenemos que pedir la dirección a Dios. Primero tenemos que tener el consentimiento de Dios para dar un paso, para dar esa dirección que queremos caminar. Y termino con esto. El verso 26 dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestra manera errónea de actuar, entonces la luz de Cristo nos alumbrará y ya no habrá más ceguedad ni oscuridad, y Él restaurará nuestra relación con Él. Porque cuando nosotros nos relacionamos con Dios, muchas veces nos estamos relacionando como un padre natural en esta tierra. Y a veces queremos esconder cosas que para Él ya lo está viendo. A veces queremos esconder cosas que Dios ya lo sabe. Entonces por eso necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. Sí, de ir delante de la presencia de Dios, sí. Decir, Señor, sí, esto he hecho, no está mal, me arrepiento y vengo delante de ti. Porque entonces así, cuando buscamos ese arrepentimiento, nosotros le veremos cara a cara. Sanará el dolor y las heridas que el pecado causó en nosotros. Amén. Nos llenará de su gozo, nos llenará de su Espíritu Santo, nos fortalecerá, nos dará seguridad y estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y estaremos seguros y confiados, así como Adán estuvo confiado y seguro en el huerto de Edén y protegidos bajo la mano poderosa del Señor. Amén. Ese es el mensaje de esta mañana. Ese es el mensaje que Dios quiere, que volvamos a Él, que no nos apartemos de Él, que no buscamos consejo en Egipto o en lo viejo, en lo pasajero, sino nos volvamos a Él, sino que busquemos en su presencia, sino que busquemos en su amor y bajo la guía de su Espíritu Santo todas las cosas. Amén. Si esta palabra y el Espíritu Santo ha traído convicción a tu corazón, dale gracias al Señor, porque Dios te ama, porque Dios nos ama y desea de todo su corazón, desea con todo su amor que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros corramos a Él, que nosotros vivamos de Él y con Él. Ese es el deseo de nuestro Padre, que no quiere que caminemos solos, que no quiere que caminemos sin su presencia, que no quiere que caminemos alejados de Él, sino que quiere que vivamos en Él, quiere que vivamos bendecidos por Él y sobre todo bajo su hermosa protección. Qué hermoso es nuestro Padre Celestial. Así que los bendigo en el nombre de Jesús
y que el Espíritu Santo siga trabajando, siga obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.